Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando la noche de hoy para presentar un libro muy especial para nosotros porque lo hemos visto nacer, crecer, expandirse y ahora toca mencionarle al mundo que esta maravilla ya por fin nació. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando y a quienes nos acompañan a través de Facebook. Mi nombre es Ruth Mora, editora de Grupo Editorial Portable, y en este momento me acompaña la doctora Nayeli Becerra. Bienvenida, Nayeli, esta noche a las redes de Grupo Editorial Portable, con la alegría y la emoción de estar presentando Te acompaño en tu embarazo. Cuéntanos cómo te sientes hoy. Hola Ruth, buenas noches y buenas noches a todos. Pues me siento muy entusiasmada de poder compartir al fin este proyecto tan hermoso y que tiene un significado muy especial para mí. Maravilloso. Qué bueno. Me hace muy, muy feliz poder estar compartiendo este momento contigo. Y bueno, sin más preámbulos, me encantaría pues leer un poco acerca de tu semblanza, que además, bueno, ustedes la ven así toda espectacular y esta doctora ha sido, bueno, maravillosa, una destacada especialista en ginecología y obstetricia formada en la Universidad de Guadalajara. Ejerce como vicepresidenta de la mesa directiva 2022-2024 del Colegio de Ginecología y Obstetricia de los Altos de Jalisco, AC. Es miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología desde 2019 y certificada por reconocidas instituciones. Su experiencia es notable. Ha recibido una mención honorífica por su excepcional trabajo por OPD, Servicios de Salud Jalisco, en 2021. Su influencia se extiende a la investigación médica con múltiples presentaciones en foros nacionales e internacionales, así como publicaciones en revistas científicas. Además de su enfoque en la medicina, ha sido docente desde 2013, participando en congresos, cursos y simposios médicos, incluso siendo invitada en medios como el podcast Desde Casa y siendo anfitriona de Entre Nosotras. Su habilidad bilingüe y pasión por los idiomas y las artes complementan su dedicación a la salud y su amor por la familia y paciente. En resumen, la doctora Becerra es una profesional excepcional que ha dejado una huella significativa en el campo médico y más allá. Y hoy definitivamente estamos en el más allá. Cuéntanos un poco, Nayeli, de dónde nace y de dónde se gesta estas ganas de escribir este libro. Bueno, la verdad es que se trata de un proyecto que ya teníamos pensado desde hace un par de años. Nace de la idea ¿De dónde de nace y de dónde? de compartir un poquito sobre las principales dudas que se generan cuando está embarazada, las principales dudas que yo respondo durante el periodo de consulta, que a veces son cuestiones muy sencillas que lo pudiéramos tener de referencia, pero a veces hay tanta información de dónde leer o a veces con un lenguaje un poquito no tan accesible o no tan general para todas las pacientes, que de alguna manera se vuelve un poquito tórpida la manera de comunicarnos o la manera de poder resolver nuestras dudas. Entonces, este libro de Te acompaño en tu embarazo, como su nombre lo dice, es una forma amigable o accesible de tener esta información, pero ahí a un lado de nosotros, en nuestra casa, en la palma de nuestra mano, ¿no? Sí, definitivamente creo que hay una necesidad grandísima de uno sentirse acompañado durante el proceso de, ya sea de querer tener un bebé o de ya estar en la etapa de gestación. Y creo que este libro precisamente responde a esa necesidad de tener un especialista en la palma de nuestra mano. O sea, de cabecera. Imagínate que tengas a la doctora Nayeli allí de cabecera ayudándote a despejar dudas. Hablemos un poco de eso. ¿Cuántas veces has podido ver dentro de tu consultorio las dudas de muchísimas madres que están en ese proceso de gestación y de qué manera empezaste a compilarlas y a decir, creo que esto necesita un libro? Sí, pues es algo, es el pan nuestro de cada día aquí en el consultorio.
La verdad es que mucho se dice sobre las mamás que vamos a ser mamás por primera vez y entonces de pronto ahí es cuando surgen un poquito de más de dudas, pero la verdad es que aún para la mujer que ya tuvo hijos, este libro también es bastante accesible porque hay muchas cosas que se olvidan o que a veces decimos, oh, es cierto. No recordaba este detalle. Incluso también pasa que cada embarazo es muy diferente. Yo lo escucho todos los días, sabes que yo ya tenía dos, yo me sentía ya una experta del embarazo, pero es que esto yo jamás lo había experimentado, es que yo no sabía que en estos años pues ya la medicina ha avanzado esto y que ahora se tiene que hacer esto o que ahora las recomendaciones son otras. Entonces, a medida que va evolucionando el tema del control prenatal, se va compilando una idea de cómo ir aconsejando a las pacientes de una forma amigable para saber qué cuestiones sí son recomendables, sobre todo aspectos que no podemos dejar pasar por alto. Eso sobre todo es bastante lamentable cuando no tenemos esa guía estando embarazadas y es que pues tal estudio, tal tamizaje, pues es que yo no sabía. Y la verdad es que si la relación médico-paciente no es la más óptima o si la paciente no cuenta con el acceso para un segundo o tercer nivel de atención, por ejemplo, aquí en México, así es como se divide el sector salud en primer, segundo y tercer nivel de atención. Y gran parte de nuestras mujeres embarazadas se atienden en un primer nivel de atención, donde a veces la información es tórpida o no es la más apta. Y de esta manera las pacientes tienen información muy actual, muy especializada, pero con un lenguaje muy amigable para que les sea accesible y no son un montón de páginas que dices, ay no, ¿cuándo voy a terminar de leer esto? Sino de una forma sucinta y breve para que sea entendible, pero también que no sea tan pesado de decir, ay, me tardo más leyendo este libro que lo que va a durar mi embarazo, ¿no? Sí, además que a veces hay libros que asustan más que solucionan, ¿no? O sea, yo ya pasé por ese momento de la maternidad y me enfrenté a seleccionar literatura especializada para eso, o sea, libros especializados para eso. Y la verdad es que hay muchísimos libros, hay mucha información, sin embargo, no necesariamente está esa información que te acompaña desde el conocimiento de una doctora, uno, y dos, desde un lenguaje que puedas entender fácil y rápido y puedas seguir con tu embarazo y tu vida al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo Sí. que esos son dos puntos muy fuertes que tiene, te acompañan en tu embarazo. Además de, hablemos un poco de, a mí siempre me llama la atención, ese proceso de ir acompañando mes tras mes a las madres, de ir escuchando estas dudas, de irlas pues sistematizando hasta un punto donde tú digas, de aquí sale un libro y ayudo a un montón de mujeres. Eh, ¿Cómo llegas a quitar cosas también? O sea, a que no sea eso pesado, sino que sea la información que esa mamá necesita para despejar dudas y continuar la vida y disfrutar del embarazo, ¿no? O sea, ¿cómo también quitas esa información? O sea, ¿qué criterio usaste en ese sentido? Ay, mira, eso es una muy buena pregunta porque es cierto, a la hora de sentarme a redactar dije, puedo expandirme aquí de una manera maravillosa, pero ¿qué tanta información es lo que se necesita para todas las pacientes o nada más para pacientes con cierto riesgo? Entonces, en obstetricia nosotros clasificamos el riesgo obstétrico. Hay pacientes de riesgo habitual, lo que antes se le llamaba bajo riesgo, hay pacientes con alto riesgo obstétrico y hay pacientes cuyas circunstancias clínicas determinan que tienen un muy elevado riesgo obstétrico, o sea, muy alto riesgo obstétrico. Y entonces la información es diferente para cada paciente dependiendo de las circunstancias clínicas que lo rodean. Hay una tendencia actual hacia
la telemedicina, que es el acceso a los servicios de salud, pero a través de herramientas digitales, por ejemplo, este tipo de reuniones, porque la idea se trata de difundir los temas de salud a manera que los pacientes puedan saber qué sí es normal, qué no, qué pueden esperar de lo que les está pasando o de sus propias enfermedades. Entonces, teniendo esto en mente, yo dije, bueno, ¿qué información es relevante para toda mujer que esté embarazada independientemente de su riesgo obstétrico? Y es ahí cuando salen los principales puntos y que curiosamente es lo que de una forma más constante es lo que se platica en el consultorio. Maravilloso, sí, a mí me parece que tener la información precisa ayuda muchísimo incluso en esos momentos donde te ataca la duda y la neurosis de querer saberlo todo, ¿no? O sea, uno va al mes 1 y uno, bueno, ¿y qué va a pasar en el mes 8? ¿Y cómo me preparo para el mes 8? Y este libro te ayuda a ir no solamente mes tras mes, porque además este libro tiene algo maravilloso y es que te permite tener una bitácora de tu propio embarazo, o sea, un mapa, una ruta. Háblame un poco de esa bitácora, en qué te ayuda, ¿no? ¿Cómo se nutre sí, cómo se complementa todo este conocimiento de un especialista con este mapa para que las mamás también pues puedan ir registrando algunas cosas, ¿no? Sí. Bueno, el libro está dividido por capítulos dependiendo de la etapa del embarazo, desde la etapa preconcepcional, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre del embarazo y el puerperio, que es la etapa posterior a la resolución del embarazo. Y cuando dividimos así los capítulos, a mí también fue algo que me encantó muchísimo, el agregar estas herramientas de en donde la paciente puede plasmar con su puño y letra qué hábitos tiene, su fecha de última regla, ciertas características de su historia clínica, de la de su pareja, porque a veces pensar en el embarazo, pues uno centra toda la atención sobre la mujer, por obvias razones, claro está, pero resulta muy interesante que en la etapa excepcional y los factores, ciertos riesgos los determina el factor masculino. Entonces, eso es algo también que es muy amigable del libro, que incluye a la pareja y de esta manera también da un acompañamiento casi familiar. ¿No? No solamente de la alimentación, de la suplementación, sino también del estado emocional. Y eso, pues la verdad que es un detalle tan personal que se ha agregado al libro que lo hace muy especial y que le da un factor emocional muy bonito. Sí, definitivamente podríamos decir que un plus, pero realmente es un gran complemento. O sea, creo Uy, que esa es sí. la palabra, que se pueda complementar ese momento que tiene sus respuestas clínicas, pero que no olvide esa parte emocional. Y lo de la pareja creo que es vital, porque casi nunca está considerado en los libros de embarazo o de gestación, incluso hasta los de crianza, a veces ni se encuentran los papás. O sea, es como, ¿what? En este caso, entonces, ya tenerlo te permite también considerar ese compañero, o sea, ese ambiente familiar en el que se está desarrollando el embarazo, ¿no? Y a mí me gustaría poder hablar un poco acerca de ese bienestar y acerca de ese acompañamiento familiar que has llevado tú estos años de especialista y que nos cuentes un poco qué has visto en consultorio, qué has aprendido de que tú digas, esto no me lo enseñaron en la universidad, esto lo aprendí en el día a día con mis pacientes. Cuéntanos un poco. La verdad es que cuando te dedicas a la obstetricia, no te das cuenta de que al llevar el control prenatal, eh, se alinean, tus metas o tus objetivos clínicos se alinean con lo que quiere la familia. Entonces le empiezas a guardar también el factor humano, pues de los médicos aquí está presente y te empieza a mover el tema familiar, el tema personal, te empiezas a involucrar
en pacientes que tenemos un embarazo normoevolutivo, ves crecer este pequeño que era un frijolito de 36 milímetros, apenas con un embriocardio que se escuchaba, y lo ves crecer a una cosa hermosa, ahí cuidándole el ultrasonido estructural, la curva de crecimiento y demás, para verlo convertirse en un efecto hermoso de tercer trimestre y después recibir a este bebé precioso que llega al mundo. Sí, la verdad es que uno no pierde la objetividad y esa preocupación del todo el acompañamiento, de todo el embarazo, pero se convierte cuando hay una resolución, sobre todo una resolución favorable para todos, se convierte en un momento muy especial, y son estos 9 meses en donde de alguna forma y muy especial que yo guardo en mi corazón es que me convierto en una parte del entorno familiar, porque Claro. entonces todas las conversaciones, las decisiones las tomamos juntos, y pues la verdad es que es algo que yo agradezco mucho a mis pacientes que me dan la confianza para llevarles su control prenatal, para cuidarlas a ellas, a su bebé y a su bienestar familiar, y que pues aunque sea por un breve tiempo de un par de meses, pues me hacen parte de su familia, y son momentos que no se olvidan, expectativas que uno mismo también genera, y pues la verdad es que yo tengo una personalidad en donde a mí me gusta que todo salga favorablemente, en donde matizo y me gusta que todo se haga conforme se tiene que hacer. Entonces, de esta manera es aún más esa sensación de que pues tú quieres que todo salga favorablemente, que nada se te escape, que cada pequeño detalle que puede presentarse, tú ya lo estás tomando en cuenta, porque no se trata de la paciente o de X o Y, sino es Mari, es Rosy, ¿sabes? Es la familia, son Cari y Luis, ¿sabes? Es una cosa muy bella. Muy, muy bella. Maravilloso, y eso se siente en el libro. O sea, finalmente esa cuestión metódica, familiar, cercana, termina permeando el lenguaje en el que está escrito el libro, la esencia que tiene el libro, y además creo que suma muchísimo también a esta conversación de incluir a la pareja. De hecho, uno de los comentarios de Anaí de la Mora es que el embarazo también es de los hombres, y qué maravilla que se incluya, dice, ¿no? Entonces, eso le da también un lugar protagónico a la familia y a esas ganas de expandirse, que finalmente creo que de eso se trata aquellos embarazos deseados y planificados, ¿no? En los que existe el deseo de expansión, el deseo de querer multiplicarse. Entonces, una de las cosas que a mí me parece hermosísimo y que te escucho y digo, definitivamente ha sido una experiencia maravillosa ver cómo nace este libro, es porque, bueno, cuando uno tiene nociones de qué va a ocurrir en un embarazo, pero cuando ya estás en ese lugar o cuando estás planificándolo o cuando es algo que te nace, que está en tu corazón y ahí está el deseo, tener voces que te acompañen durante ese tiempo es muy importante. Y en tu caso, el libro comienza desde antes del embarazo y termina después del embarazo. O sea, toma en consideración ese antes. Y a mí me gustaría profundizar en qué pasa en ese antes. O sea, cuando tú recibes a una pareja o a una mamá que quiere ser mamá, ¿en qué empieza a ocurrir en la vida de esa pareja? Ah, mira, esa es una pregunta que es muy hermosa para mí, porque a mí me gusta mucho el ámbito de la fertilidad. Este, eh, Parte de las certificaciones que tengo y de los estudios que tengo son a raíz de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Y aquí en México roté con el doctor Luis Rubalcaba, que recién acaba de recibir un premio aquí en México, por cierto, del Instituto Mexicano de Infertilidad. Entonces es un ámbito que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho, y es un verdadero problema que ha ido en ascenso en los últimos años, porque la verdad es que hemos occidentalizado un poquito nuestra vida, y como mujeres también se pospone la maternidad cada vez más,
Y entonces el cambio de las dinámicas sociales, el cambio de las dinámicas familiares y económicas han influido en la manera en la que nos embarazamos. Esto a veces corresponde o nos conlleva a tener retos de fertilidad en la pareja, no solamente por factor femenino, también por factor masculino, ya los distintos ámbitos, los distintos sustancias a las que están expuestos los hombres, muchos cambios de conducta que ha habido a través de las distintas décadas, tanto para las mujeres como para los varones. Han aumentado los retos de la fertilidad en todo el mundo, ¿eh? En México sí es cierto que las mujeres somos muy fértiles, pero también ha habido un ascenso de los problemas de fertilidad. Entonces, a la hora de que se recibe a la pareja que tiene un detalle de fertilidad, pues se abordan a los dos al mismo tiempo. A veces es un error de la ginecología estar, dale, ¿no? Con la mujer y la mujer, y pues el factor masculino también es muy importante y también no hay que dejarlo atrás. A veces es un empujoncito lo que necesita el factor masculino para ayudarle y eso es todo, y a veces no. Y hay factores de riesgo muy importantes que los determina el factor masculino. Vaya, incluso hasta el sexo, ¿no? Del bebé, pues lo determina el factor masculino. Entonces, de esta manera es como se abordan al mismo tiempo a la pareja infértil. No es un detalle de una sola persona, sino de la pareja que llega a impactar incluso a toda la familia, todo el entorno familiar, incluso al entorno social, y pues por esta razón que se aborda de esta manera. A medida, es muy bonito para mí, la verdad, que pues la mayor parte de los temas de fertilidad se van a resolver con técnicas de baja complejidad, técnicas que podemos utilizar en el consultorio médico. Entonces, de esta manera uno va ajustando las medidas y el abordaje diagnóstico terapéutico que debe uno de tener con esta pareja, y no hay cosa más hermosa sobre la faz de esta tierra, salvo recibir un bebé sano, a término, que cuando tienes esa prueba de embarazo positiva después de un abordaje de fertilidad. Es una sensación muy satisfactoria que te llena mucho porque has ayudado a ver esa expresión de satisfacción, de felicidad en toda la familia. No hay nada como ese proceso, y la verdad que es un momento muy bello en la etapa preconcepcional y muy importante porque la calidad de los gametos, de esas células de cada uno de la célula femenina como la masculina, va a determinar la calidad del embrioncito, así le decimos nosotros, la calidad embrionaria, y eso va a determinar qué tan viable o no va a ser nuestro embarazo y qué tan saludable va a ser ese futuro bebé. Wow, no, súper, súper interesante también esa parte que muchas veces es tabú. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar en una conversación y hablaban precisamente del tema de la fertilidad, de que muchas parejas lo transitan en solitario, solamente con la ginecóloga. O sea, solamente es el especialista el que transita con ellos esa pregunta de qué pasa si quiero tener hijos y no puedo, ¿no? Entonces, me imagino que también hay todo un acompañamiento desde esas presiones psicosociales, ¿no? Alrededor de concebir, ¿no? Sí, la verdad es que es un proceso, haya un factor de fertilidad real, o sea, de infertilidad o no, lo haya en la pareja, es un proceso que puede ser muy estresante. Sobre todo si hay un factor de infertilidad, independientemente de cuál sea, el estar esperando cada ciclo, ¿sabes? Eh, Puede ser algo muy estresante y impacta socialmente. Realmente la pareja pues es esta célula familiar y nos impacta socialmente definitivamente. Qué bueno tener compañía especializada por un lado y por el otro, que todo esto que estamos aquí escuchando se siente en las letras que están dentro de ese libro de Te acompaño en tu embarazo. Eso creo que le da al libro o lo dota de una cercanía
de verdad es la cercanía de un especialista muy cerca, que te diga qué está pasando, que te dé ese consejo, que te sientas acompañado. Y eso durante ese proceso, tanto de la etapa preconcepcional, donde estás en esa búsqueda, durante y después, por eso lo nombré, porque a veces se centra todo el embarazo en ese momento, que dura 9 meses, bueno, 36 semanas. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa después? Por qué llegar, o sea, por qué empezar antes y por qué terminar después un libro como este? La etapa preconcepcional, bueno, porque el abordaje empieza desde ahí, incluso en pacientes que ya han tenido antecedentes, por ejemplo, de problemas con aneuploidías o de problemas genéticos, pues entonces se inicia un abordaje genético antes de la concepción. Y después en el periodo de puerperio, puerperio es este periodo después de la resolución del embarazo, haya sido un parto, haya sido una cesárea, este, el puerperio es una etapa en donde ocurren muchas complicaciones, es una etapa de transición entre la vida de gestante, o sea, la etapa de la vida de la mujer cuando estás embarazada, cuando estás gestante, a ese regresar a tu etapa ginecológica, de que se reinicia tu ciclo, que vuelves a tener fertilidad. Y esa transición a veces es muy natural y muy llevadera para las pacientes, pero en otras ocasiones se pueden presentar muchos detalles, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. Y la verdad es que familiarmente y emocionalmente es un periodo un poquito pesado para la vida de la mujer porque todo el mundo se tiene que adaptar ahora a la nueva presencia de este hermoso nuevo miembro de la familia, pero también la mujer está teniendo cambios físicos, hormonales, psicológicos también muy importantes, pero la mujer entonces como tiene este pequeño que es su responsabilidad, todo gira alrededor del nuevo integrante de la familia y se puede descuidar un poco la salud de la mujer. Entonces, sí hay varios detallitos que hay que tomar en cuenta y es por eso que era tan importante hablar del puerperio, desde el puerperio inmediato, que son las primeras horas después de que tuvimos al bebé, que gran parte de las complicaciones, por ejemplo, la hemorragia obstétrica, van a ocurrir en este periodo de tiempo hasta toda la cuarentena que le llamamos socialmente, incluso todo el primer año de vida aquí en México por norma oficial, todo el primer año después de la resolución de un embarazo se considera a la paciente como madre, como un puerperio y es complicable. Oh, wow, o sea, se extiende incluso hasta el primer año bueno, de que se culmina el De- embarazo. Así es, del nacimiento o el término del embarazo. Wow, este tipo de información definitivamente es algo que todas las mujeres y los padres, o sea, todas las familias necesitan tener cerca, porque mucha de ese tipo de información, ahorita con las redes sociales hay muchas maneras de llegar, de amplificar el mensaje. Y sé que en este caso tú tienes un podcast, ¿verdad? Para ello. Sí, Cuéntanos así un es. poquito de esa experiencia. Bueno, este podcast es un proyecto que hemos tenido con Edvemo Producciones. Este año es un proyecto que a mí me emociona mucho porque siento que de una forma muy vívida, con un rostro que tú puedas identificar, con una voz que tú puedes estar escuchando mientras estás en la oficina o lo que sea, y de una forma muy sucinta menciono distintos tipos o distintos temas, perdón, que son relevantes para la salud femenina, ya sean temas obstétricos o temas ginecológicos, por ejemplo, mitos y realidades del Papa Nicolau, ¿no? O detalles así. Y entonces se vuelve muy interesante porque dices, ok, ya es un proyecto muy, muy bonito, muy amigable. Maravilloso. Eso quiere decir que esto que estamos hablando del libro sigue creciendo y nutriéndose de todo un ecosistema
para poder tenerte a ti como profesional cerca, poder escucharte, poder ir implementando ese conocimiento y seguramente, en mi caso yo estoy en la Ciudad de México, pero si estuviera en Jalisco estaría súper, súper anotada en esa lista de pacientes, sobre todo por la confianza, porque lo que tienen este tipo de herramientas, como los libros, como el podcast, es que terminan acercándote. Y cuando te acercas, generas una confianza que a veces dentro del mundo médico no es tan fácil de encontrar. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Has sentido que llega una paciente y ya siente que te conoce de algún lugar? La verdad es que sí, en el consultorio a mí me gusta tener un ambiente muy relajado, muy amigable, donde sabes que huela rico, que se sienta uno en una silla que está cómoda, bueno, es que la verdad es que no es nada agradable acudir al ginecólogo, esa es una realidad para todas las mujeres, entonces tratar de hacer la experiencia lo más llevadera posible y sí me gusta tener un ambiente en donde las pacientes se puedan sentir, ¿sabes?, en confianza. Y qué mejor que una charla entre mujeres, pues con confianza, si sabes qué, esto es lo que me pasa, es más fácil la resolución de cualquier problema que pueda tener, es más llevadera y bueno, nos quita un poquito de ese estrés que tenemos como pacientes de decir, oh, qué pena, que lo que sé, mil cosas que uno piensa cuando va a un consultorio médico, ¿no? Y más de ginecología, porque pues se trata de algo que es muy personal, muy íntimo de nosotros y que la verdad es que el sexo opuesto no tiene nada equiparable o ninguna experiencia equiparable sobre eso, salvo si acaso haya sus tamizajes ya rondando los 45 años, pero nada parecido. Entonces, la verdad es que solo entre mujeres, entre nosotras, nos podemos entender y acompañar. Maravilloso. Aquí tenemos un comentario de Anaí de la Mora, dice, me está dando menos miedo embarazarme. O sea, Anímate, Anaí. Sin ahí, problema. claro, porque también, aunque hay un exceso de información, a veces cuesta mucho filtrarla, o sea, saber exactamente a quién escuchar, qué consejos seguir. A mí me pasa, yo estoy en una etapa de crianza y también me pasa con eso, ¿no? O sea, ¿qué consejos sigo? ¿A quién realmente escucho? Y por eso creo que el libro se va a abrir camino solo, porque tiene una información y una manera desde una voz especialista y profesional que te da ciertas certezas, que te da cierta confianza, tanto así que ya hoy hay alguien diciendo que tiene menos miedo de embarazarse. Entonces, creo que vamos teniendo ahí algún efecto, ¿no? Nayeli, creo que este espacio también ha servido para conocerte también un poco a ti, porque a veces no sé, o sea, yo te sigo en redes sociales, pero a veces no se da esta cercanía y creo que tú has ido abriendo ese espacio, ese compás, no solamente a través de tus redes sociales, sino de todo el ecosistema que estás creando para que más familias puedan acercarse a través de ese deseo de querer formar una familia ampliada, de extenderse, sí, de expandirse. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que nos contaras un poquitito, así acerca de qué encontramos en el libro y por qué tenemos que terminar esta entrevista y buscarlo ya. Bueno, pues en medicina nosotros clasificamos la información de acuerdo a niveles de evidencia y grados de recomendación. Así es como nosotros sabemos de una forma objetiva y científica qué información es respetable, es viable, es transmisible y adaptable para nuestras pacientes y qué no. Y estos grados de evidencia y niveles de recomendación este, son derivados de estudios científicos, de estudios aleatorizados. Esto es algo que en la comunidad médica o en la comunidad científica es sabido y aceptado y así es como nacen los lineamientos de todo el mundo, las normas,
pero es algo que la población general no tiene acceso. Entonces, ¿qué pasa con Te acompaño en tu embarazo? Es un libro en donde emite el mejor grado de evidencia científica para cada trimestre de embarazo, pero explicada a la población general con un lenguaje accesible, un lenguaje amigable, perfectamente entendible, independientemente de nos dediquemos a lo que nos dediquemos, independientemente del tipo de personalidad que tengamos. Habemos mujeres que somos más preocuponas o que queremos tener más información más cercana, ¿sabes? Entonces, para este tipo de pacientes es una información muy verídica, muy veraz, muy respetable y accesible. También hay mujeres que somos más relajadas, que decimos, ay, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Y también para este tipo de personalidad es una información que es muy veraz y que pues tiene la mayor evidencia científica que existe en todo el mundo respecto al embarazo hasta el día de hoy. Maravilloso. Que, que yo solamente agregaría la facilidad para leerlo y la facilidad para transportarlo, incluso porque es un libro sencillo de tener en la mano y eso también es súper importante y que con un café puedes ir avanzando todos los días en la lectura y en ese proceso y en ese viaje que termina siendo la etapa de gestación, ¿no? Esa etapa en la que estás allí, sobre todo en el tema de las mujeres que a veces, pues muchas veces los miedos se quedan callados hasta que llegamos al consultorio, ¿no? O sea, así como Sí, mejor no le digo nada a mi mamá, ¿no? Porque sí. no la quiero preocupar. Y me imagino que tú has ido como también viendo eso, ¿no? Cómo ese entorno familiar de la familia extendida de madres, padres, abuelos, también terminan en tu consultorio. Sí, es un factor definitivamente. Y algo que también es muy padre del libro es que lo puedes consultar cuantas veces quieras, ¿no? Lo tienes ahí a la mano y luego, ¿y esto cómo era? Ya lo había leído, pero y ahorita que ya estoy en esa semana, ¿cómo era? Y te regresas, ¿sabes? Sin necesidad de que te sientes mal, de que andes preguntando, de que te da esa incertidumbre. Y algo también muy padre es que lo puedes leer todo y luego, cuando estás justo en ese trimestre de embarazo, o que empiezo a contestar que cómo me sentí, que he comido, que cuánta agua tomo, que entonces eso es muy, muy padre porque es como, es el acompañamiento, ese factor, es el acompañamiento real que uno le pone al libro. Bueno, entonces de antemano le decimos al resto de los colegas ginecólogos que si aparecen las mamás, o sea, las mamás con su libro ya lleno, con su bitácora, pues creo que les van a ayudar muchísimo. O sea, que además estás ayudando a todo el gremio a que muchas mujeres puedan seguir y sentirse acompañadas, pero también traerlo a la consulta como eso, como una bitácora de qué está ocurriendo en esta etapa, ¿no? Creo que eso no lo habíamos pensado, en que esto iba, incluso los colegas nos iban a agradecer, Nayeli, de que algo así existiera. Bueno, Sí. Nayeli, cuéntenos cuáles son tus palabras finales ya para ir cerrando esta conversación y adicionalmente dónde te podemos encontrar para las personas que no te sigan. Y antes de terminar, voy a leer algunos comentarios que te han dejado a ti Ah, de muy bien. felicidades. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuáles son esas palabras finales y dónde te conseguimos? Bueno, yo tengo mi praxis médica aquí en Tepatitlán de Morelos, en Morelos 723. No me puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, como doctora Nayeli Becerra ginecóloga, en Instagram como doctora Nayeli Becerra punto ginecóloga, en TikTok y en Twitter como Nayeli Becerra, en nuestro canal de YouTube donde se transmite el podcast Entre Nosotras, un diálogo amigable con tu especialista de confianza. Puedes encontrar este hermoso libro que le tengo mucho cariño, de Te acompaño en tu embarazo, un especialista en la palma de tu mano, desde en Amazon, según me dicta la editorial, y en Físico
aproximadamente también en la página de Editorial Portable. Y pues un mensaje final que le quiero decir a todas las pacientes, las mujeres que están ahí escuchándonos es, pues bienvenida. Aquí estamos a la orden. Tenemos algo de calidad que ofrecerte si planeas embarazarte. Esta es una herramienta que te puede ser de mucha utilidad para considerar los factores previos a tu concepción. Y si ya estás embarazada, bueno, no pierdas la oportunidad de tener este acompañamiento cercano, trimestre por trimestre, etapa por etapa, con un lenguaje sencillo, amigable, que está aquí, accesiblemente para ti. Maravilloso. De esta manera, pues yo creo que queda muy claro dónde te podemos conseguir y dónde podemos encontrar el libro. Me gustaría compartirte un poco todas te han mandado muchas felicidades, Iván García, Alejandra Salas, excelente. Ana Lu Barba, felicidades, es un tema muy interesante. Saludos, doctora Nayelis, Luis Glés. Felicidades, doctora Nayeli, Eduardo Becerra, muchas felicidades, doctora, siempre dando lo mejor y la confianza. Fernanda Edith. Eh, Aquí tenemos Alejandra Salas, el libro es súper práctico y muy completo, cuenta con toda la información adecuada. Felicitaciones. Así que Muchas gracias. con estas palabras cargadas de cariño, damos pues inicio a esta etapa maravillosa que es ver ir caminando un libro y abriéndose paso y bueno, seguramente pronto tendremos más conversaciones como esta porque yo sé que se necesita mucha difusión alrededor de estos temas y de la mano de especialistas como tú, siempre va a ser mejor. Muchísimas gracias, Nayeli. No, gracias a ti por tus palabras, por la amabilidad y gracias a todos por su tiempo. Así es, gracias a todos y que tengan feliz noche. Bye bye.